Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Estefanía Silicueta. Soy profesora adscripta de la Cátedra de Técnicas Psicométricas y estoy trabajando con el profesor Javier Sánchez Rosas en la Comisión de Trabajos Prácticos que él preside. Bueno, con el profesor Javier decidimos realizar el siguiente video tutorial sobre cómo responder a aquellas actividades que hacen referencia a la aplicación de los modelos derivados de TRI para determinar la precisión de medidas, es decir, actividades 6 y 7 de la guía de trabajos prácticos número 2. Bien. En este tutorial vamos a desarrollar el siguiente contenido. Vamos a abordar algunos aspectos generales de la TRI, aunque no vamos a profundizar en ellos, ya que en las clases teóricas se encuentran vastamente desarrollados y explicados, pero sí vamos a centrarnos en algunos de los supuestos de la TRI, como son la unidimensionalidad, la independencia local y la curva característica del ítem, ya que son, digamos, conceptos que nos van a permitir lograr una mejor comprensión de cómo se realizan los análisis de este modelo o perspectiva teórica y cómo se interpretan sus resultados. Bien, vamos a centrarnos justamente en aquellos parámetros que dan forma a la curva característica del ítem, como son el parámetro de dificultad, de discriminación y de adivinación del ítem. También vamos a abordar lo que es la función de información del ítem y del test, que vendría a ser el equivalente a la confiabilidad, al análisis de confiabilidad que se realiza desde la teoría clásica de los test. Y por último vamos a realizar algunas recomendaciones para realizar las actividades 6 o 7 de la guía 2, como les dije recién. Bien, con respecto a algunos de los aspectos generales de las teorías de los test, como ya venimos estudiando a lo largo de las primeras unidades de esta materia, nosotros sabemos que las teorías de los test son aquellos marcos teóricos de referencia y metodológicos que nos han permitido la construcción y la interpretación de las puntuaciones que vamos obteniendo a partir de los test. Básicamente, son modelos que formalizan las interrelaciones que se dan entre tres constructos básicos, que son la puntuación observada, que es básicamente el puntaje que se obtiene luego de aplicar el test, el rasgo psicológico o rasgo latente o puntuación verdadera para la teoría clásica de los test, o en el caso de la teoría de respuesta al ítem, lo vamos a identificar como el nivel de aptitud o nivel de habilidad o nivel de rasgo, y que se encuentra representado por la letra griega theta o tita, como quieran llamarle, y por último, el error, que es inherente a cualquier tipo de medición que realicemos, ya sea de un constructo psicológico o de cualquier otro constructo. Bien. Como hemos visto en las primeras unidades de la materia, la teoría sobre la que se han desarrollado la mayor cantidad de test que utilizamos en la actualidad es la teoría clásica de los test. Esta teoría se caracteriza por ser un modelo muy simple que sigue el sentido común y que nos ha permitido interpretar las puntuaciones que obtienen las personas y calcularlas en función de lo que es la puntuación verdadera y el error. Si bien tenemos que esta teoría tiene muchísima evidencia empírica, también tiene algunas limitaciones. Básicamente, las limitaciones se caracterizan o tienen que ver básicamente con lo que es la falta de invarianza, tanto a nivel de los instrumentos como a nivel de las personas. Para poder suplir estas limitaciones es que se fue desarrollando la teoría de respuesta al ítem. Tenemos la teoría de respuesta al ítem, no es una teoría nueva, porque data ya de 1950, 1960, pero es un modelo que incluye análisis matemáticos que son mucho más complejos que la teoría clásica de los test, y que ha tenido su auge en las últimas décadas en consonancia con el aumento del desarrollo de softwares que permiten llevar a cabo estos análisis más complejos. Entonces, básicamente lo que viene a suplir es esta falta de invarianza. ¿A qué nos referimos con falta de invarianza? Bien, básicamente tenemos dos tipos de
de problemas en relación a este concepto cuando desarrollamos instrumentos derivados de la teoría clásica de los test. El primero es que las mediciones que surgen de estos instrumentos no resultan invariantes en relación al instrumento. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que medir el rasgo, por ejemplo, de inteligencia en 3 sujetos diferentes, con 3 test diferentes generados a partir de la teoría clásica de los test, no voy a poder realizar comparaciones del nivel de inteligencia de esos 3 sujetos. ¿Por qué? Porque los 3 test se encuentran calibrados en métricas diferentes, es decir, tienen escalas de medición diferentes, lo cual no hace posible que los podamos comparar. Por otro lado, también existe una ausencia de invarianza de las propiedades de los test en relación a las personas que fueron incorporadas a la muestra a partir de las cuales se calcularon dichas propiedades psicométricas. Es decir, si yo calculo las propiedades psicométricas de un test con una determinada muestra, por más que yo quiera volver a utilizar ese test en una muestra diferente, esas propiedades psicométricas van a cambiar. Es decir, los índices de confiabilidad, los índices de discriminación van a variar en función de la muestra que yo esté utilizando para calibrarlos, para calcularlos. Por lo tanto, no hay una invarianza. A eso se refiere el concepto. Bien, si bien difieren en estos aspectos, también ambas teorías, ambos modelos teóricos, tienen el mismo objetivo, que es estimar el error que se comete al realizar una medición de un rasgo psicológico. Eso es lo que tienen en común, digamos. Bueno, a continuación, yo les seleccioné una tablita del artículo de Muñiz Fernández, que me parece que, bueno, sintetiza mucho las similitudes y diferencias entre ambas teorías, y es de muy fácil lectura. Vamos a repasarla simplemente, rápidamente, digamos, pueden luego ustedes en la bibliografía buscarlo, pero básicamente lo que nos dice es que el modelo que se utiliza en la teoría clásica de los test es un modelo lineal, mientras que la TRI usa un modelo no lineal. Las asunciones o los supuestos en la teoría clásica son más débiles, pero por lo tanto son más fáciles de cumplir por los datos, mientras que en TRI, si bien tiene asunciones y supuestos más fuertes que le dan una mayor robustez y le dan y se generan instrumentos de mayor calidad psicométrica, también son más difíciles de cumplir por los datos. Con respecto a la invarianza, tanto de las mediciones, es decir, relacionadas con el instrumento, como de las propiedades del test, que están relacionadas a la muestra, ya dijimos que en la teoría clásica de los test no hay invarianza, mientras que sí podemos asegurar esta invarianza en lo que es la TRI. Con respecto a las escalas de las puntuaciones, bien, en la teoría clásica van a depender del nivel mínimo y máximo de la escala que se establece para cada uno de los instrumentos, mientras que en TRI adquieren valores entre más menos infinito, pues un continuum de la recta. Bien, el énfasis, bueno, en teoría clásica está puesto en el test, mientras que en TRI está puesto en el ítem. Con respecto a la relación ítem-test, no se especifica esta relación en lo que es la teoría clásica, mientras que en la TRI la tenemos especificada a través de lo que es la curva característica del ítem. Con respecto a la descripción de los ítems, si bien existen índices de dificultad y discriminación en la TCT para los ítems, no se hace de una manera tan exhaustiva como lo es en la TRI, que se calculan diferentes parámetros, como son los de discriminación, dificultad y adivinación, que ya los vamos a ver más adelante. Por otro lado, tenemos que los errores de medida, en el caso de la teoría clásica de los test, como ya hemos visto en la unidad, en la guía anterior, digamos, estamos hablando en este caso de lo que es el error típico de medida y va a ser común para toda la muestra, mientras que en TRI va a ser reemplazado, como dijimos recién, por lo que es la función de información, tanto del ítem como del test, pero que va a variar según el nivel de aptitud, es decir, según el nivel de habilidad, es que vamos a ir calculando esta función de información o este error de estimación. Bien, que es justamente este apartado lo que hace referencia a la confiabilidad de la prueba. Y con respecto al tamaño muestral, sabemos que para realizar los análisis derivados de la teoría clásica de los test, se necesitan entre 200 y 500 sujetos aproximadamente, mientras que en TRI
suelen ser más cantidad los sujetos que se necesitan, pero bueno, hay ciertas excepciones porque esto va a depender del modelo que nosotros elijamos para analizar y los modelos van a depender de la cantidad de parámetros que incluyamos en ese análisis. A mayor cantidad de parámetros, bueno, mayor va a ser la cantidad de sujetos que vamos a necesitar, mientras que también va a ser más difícil que logremos un ajuste del modelo, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Con respecto a los supuestos de la TRI o a las asunciones que dijimos recién, existen 3 supuestos básicos. Hay 2 que se encuentran muy relacionados entre sí, que son la unidimensionalidad y la independencia local. Estos 2 supuestos son como las condiciones necesarias que tenemos que cumplir para poder llevar a cabo el resto de los análisis de TRI. Y después tenemos un tercer supuesto que está relacionado con la función que se grafica, la función matemática que se grafica a través de la curva característica del ítem, que también ahora lo vamos a ver más detenidamente. Bueno, los 2 primeros supuestos, como dijimos, son la unidimensionalidad y la independencia local. Ambos supuestos se encuentran sumamente relacionados entre sí, por eso se dice a veces que son 2 caras de una misma moneda. ¿Por qué decimos esto? Bueno, básicamente porque la unidimensionalidad lo que nos dice es que hay un solo factor que va a explicar nuestro rasgo latente. No hay ni 2 ni 3, hay un factor que explica el rasgo latente. El rasgo latente, como les dije recién, se refiere a aquel nivel estaba representado por teta, y representa el nivel de habilidad o de aptitud. Y la independencia local hace referencia a que la probabilidad de responder de manera correcta a un ítem va a depender de 2 aspectos. Del nivel que posee el sujeto en ese rasgo, es decir, en el rasgo latente, qué nivel tiene el sujeto, y de la dificultad del ítem, ¿sí? Entonces, si yo tengo, si un ítem, por ejemplo, de mi test, para responderlo correctamente depende de otro ítem del test, entonces estamos diciendo que no hay independencia local. Cada ítem tiene que ser respondido de manera correcta en función de estos 2 aspectos, del nivel que se tiene en ese ítem y de la dificultad del ítem. Por lo tanto, el orden en el que aparecen los ítems en la prueba no deberían, digamos, modificar este supuesto. ¿Por qué se dice que son 2 caras de una misma moneda? Bueno, básicamente porque si un ítem depende de otro, quiere decir que existe más de un rasgo que más de un factor que estaría explicando el rasgo latente. Es decir, no se estaría cumpliendo el supuesto de la unidimensionalidad. Bien, bien. Entonces, si los ítems, bueno, para resumir, si los ítems no son independientes entre sí, esto significa que existe un factor ajeno, que no es el factor que yo supongo, que es el que está justamente explicando el rasgo que yo quiero medir y por lo tanto hay más de un factor. Entonces, si nosotros cumplimos con estos 2 supuestos, podemos continuar con los análisis que proponen los modelos de TRI. Luego tenemos un tercer supuesto, también llamado núcleos de la TRI, que dice lo siguiente. La probabilidad de dar una respuesta correcta a un ítem va a depender de la aptitud individual que tiene el sujeto para resolver ese ítem y también las características psicométricas del ítem, que es básicamente lo que dijimos recién. Esto, a su vez, nos va a permitir estimar cuál es el nivel de aptitud del sujeto a partir de la respuesta al ítem. Esto es una función matemática que se grafica mediante la curva característica del ítem. Entonces, ¿cómo lo podemos ver en el gráfico de manera más clara? Entonces, nos dice que, básicamente, la probabilidad de responder de manera correcta al ítem, esta probabilidad se grafica en el eje de las y, mediante esta nomenclatura, mientras que en el eje de las X vamos a tener los niveles de habilidad. A mayor nivel de habilidad del sujeto, va a tener mayor probabilidad de responder de manera correcta al ítem. Y esto nos permite estimar justamente cuál es la aptitud del sujeto para ese ítem. Entonces, ¿qué es la curva característica del ítem? Es la representación gráfica de la relación matemática entre la respuesta a un ítem
y el rasgo que estoy midiendo con ese ítem. ¿Sí? ¿Cómo es la nomenclatura? Bien, con esta letra griega, cita o teta o tita, depende cómo le quieran decir, vamos a representar lo que es el nivel del rasgo latente. Básicamente es el equivalente a la puntuación verdadera en la teoría clásica de los test. La diferencia es que en teoría de respuesta al ítem, los valores que puede adquirir el nivel del rasgo latente son el continuo que se da sobre la recta, es decir, entre más y menos infinito. Mientras que la puntuación verdadera en la teoría clásica de los test solamente va a adquirir un valor que esté comprendido entre el mínimo y el máximo establecido por la escala de respuesta del test. Bueno, por otro lado, dijimos que la probabilidad tiene que ver justamente es la probabilidad de dar una respuesta clave o correcta a un ítem dado un cierto nivel de habilidad. Y tiene un intervalo cerrado que es como el de cualquier probabilidad que va entre 0 y 1. Bien, entonces, a medida que aumentan los valores en la variable medida, a medida que aumenta el nivel individual en el rasgo, aumenta la probabilidad de responder de manera correcta a ese ítem que está midiendo justamente ese rasgo. Eso básicamente es la curva característica del ítem. Bien. Ahora bien, en lo que respecta a los parámetros que definen esta curva característica, nosotros podemos obtener información de 3 parámetros diferentes. Por un lado, tenemos el parámetro B, que nos indica la dificultad del ítem, es decir, el nivel de habilidad que tenemos que tener para tener un 50% de probabilidad de responder de manera correcta ese ítem. Luego tenemos el parámetro A, que es el parámetro de discriminación, que justamente nos da información acerca de cómo nuestro ítem puede discriminar sujetos que tienen mayor o nivel, tienen un nivel mayor o menor de B. Y por otro lado, el parámetro C o el parámetro de adivinación, que se utiliza de manera específica en algunas situaciones en donde yo sospecho que este factor puede estar influyendo en el desempeño en un determinado ítem o test. Bien, en función de los parámetros que yo incluya en mi análisis, es el tipo de modelo que voy a utilizar. Modelos pueden ser de un parámetro, se utiliza solamente dificultad, de 2 parámetros cuando agrego discriminación, o de 3 parámetros, se agregó el parámetro C. Bien, vamos con el primer parámetro. Bien, el parámetro B, o índice de dificultad, se refiere al nivel en el rasgo que se requiere, para tener una probabilidad del 50% de dar una respuesta correcta al ítem, a un ítem en particular. Se representa con la letra B larga, y acá en este ítem específico lo que nos está diciendo es que B igual a 0 significa que para tener un 50% de probabilidades de responder de manera correcta a este ítem, necesito tener un nivel de habilidad igual a 0. Perdón. Recuerden que el nivel de habilidad cercano a 0 nos está indicando que es una habilidad media. Si esto fuera un ítem que mide la habilidad, por ejemplo, en razonamiento numérico, necesitaríamos una habilidad media de razonamiento numérico para poder responder a este ítem. A medida que, entonces, a medida que estos valores de B se hacen cada vez más elevados, que ya dijimos que pueden tomar cualquiera de los valores de la recta, pero que en general se mantienen en los rangos entre más y menos 3.5 o más menos 4, es bien, a medida que más elevado sea el valor, es mayor la dificultad que representa ese ítem, ¿sí? Mientras más grande el valor de B, más difícil el ítem. Esa sería la conclusión. Bueno, veamos acá otro, un ítem diferente. En este caso, para tener un 50% de posibilidades de responder de manera correcta al ítem, necesito un nivel de habilidad igual a 1. Igual a 1, en el de recién era igual a 0. Este ítem, por ende, es más difícil que el ítem anterior. Ahora veamos la comparación.
Acá podemos en este gráfico ver 3 ítems que tienen niveles de dificultad diferentes, siendo el ítem representado por la curva verde el que tiene el nivel de dificultad más alto. ¿Por qué? Porque para poder tener un 50% de posibilidades de responderlo de manera correcta, yo necesito tener un nivel de habilidad igual a 1. Mientras que en el ítem rojo, mi nivel de habilidad con nivel 0 ya puedo responderlo correctamente, y el ítem azul, que es el más fácil, porque ya con un nivel de -1, o sea, por debajo de la media, yo puedo responder de manera correcta. Entonces, esta gráfica nos sirve para comparar niveles de dificultad de los ítems. Bien, vamos con el siguiente parámetro. El parámetro A. El parámetro A es un parámetro que hace referencia al índice de discriminación de los ítems. Es decir, nos indica en qué medida este ítem en particular va a diferenciar a aquellos sujetos que tienen un nivel inferior o superior al parámetro B. ¿Cuáles están por debajo y por arriba del parámetro B? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, con el valor absoluto que nos da el parámetro A, pero también se vincula con la pendiente de la curva, característica del ítem. A mayor pendiente, o sea, mientras más empinada sea la curva, mayor será su poder de discriminación. Y mientras menos inclinación tenga esa curva, más paralela se haga la curva al eje de las ordenadas, es decir, mientras menos pendiente tenga, menos información nos aporta. Ahora lo vamos a ver mejor en el gráfico esto. Veamos, un gráfico, estos son curvas características de ítems en donde se mantiene constante B. Es decir, todos estos ítems tienen el mismo nivel de dificultad, que es B igual a 1. Perdón, B igual a 1. ¿Sí? Es decir, que para responder al ítem 1 necesito un nivel de habilidad 1. Para responder al ítem 2 necesito un nivel de habilidad 1. Y para responder al ítem 3 también necesito un nivel de habilidad 1. Bien, los tres necesitan el mismo nivel de habilidad. Ahora, fíjense qué diferentes son las pendientes de los ítems. El ítem 1 es casi nula la pendiente. Va paralela al eje al eje X. Mientras que el ítem 2 tiene una pendiente un poco más pronunciada, pero sigue siendo muy, muy tenue, mientras que el ítem 3 tiene una gran pendiente. Entonces, veamos. Tomemos el ítem, por ejemplo, 2, que tiene una pendiente suave. Si yo subo un nivel de habilidad, ¿sí? La probabilidad de tener un 50%, la probabilidad de responder correctamente a este ítem aumenta aproximadamente un 10%. Incluso diría que un poco menos, si me fijo muy detalladamente. Entonces, cuando yo salto de un nivel de habilidad 1 a un nivel de habilidad 2, las probabilidades de responderlo correctamente pasan de un 50 a un 55 o 60%. Muy poquito aumenta la probabilidad. Entonces, esto quiere decir que no existe una gran discriminación entre los sujetos que tienen un nivel de habilidad 1 o un nivel de habilidad 2. Básicamente da lo mismo prácticamente tener cualquiera de los dos niveles de habilidad porque en ambos respondería de manera correcta. En cambio, fíjense el ítem 3. El ítem 3. Si yo aumento un punto en el nivel de habilidad, las probabilidades de responder correctamente a este ítem aumentan un 50%, porque paso del 50 prácticamente al 100. Entonces, este ítem 3 realmente me discrimina a aquellos sujetos que están con un nivel 1 de los que están con un nivel 2. Por eso se dice que tiene mucho mayor poder de discriminación. Entonces, si yo tuviese que elegir e incluir en mi test, en mi instrumento, a alguno de estos tres ítems, que los tres tienen el mismo nivel de dificultad, me quedaría con el ítem 3, justamente porque me permitiría discriminar mejor a los sujetos. Bien, acá veamos dos ejemplitos más. Como vemos en este ítem, las probabilidades que tienen las personas acá de responder correctamente o incorrectamente aumentan muy poquito en relación
muy poquito. Por lo tanto, discriminan muy poco a estas personas. En cambio, en este otro ítem, la pendiente, fíjense que es mucho más pronunciada y las diferencias y las probabilidades son muy distantes entre sí. Acá tenemos probabilidades muy similares. Entonces, ¿qué nos dicen? Que este ítem nos estaría dando poca información porque justamente las probabilidades de acierto son muy similares en los tres niveles de habilidad. En cambio, en este, las probabilidades de acierto son muy diferentes en función de los niveles de habilidad, discrimina mejor. Bien, vamos con el último parámetro, que es el parámetro pseudoadivinación. Ya dijimos que este parámetro lo incluimos si nosotros pensamos que el efecto de la adivinación puede estar ejerciendo algún tipo de influencia en la forma de responder al ítem o al test. Bien, en este caso, imaginemos, por ejemplo, que estamos ante una pregunta de un parcial de esta materia, por ejemplo, que tiene 5 opciones de respuesta. Bueno, nosotros sabemos que al tener 5 opciones de respuesta y al ser una indefectiblemente correcta, arrancamos, digamos, con una ventaja de un 20%, más o menos, pues tenemos 5 opciones, un 20% de posibilidades de acertar a la opción correcta sin tener ningún tipo de conocimiento o de habilidad sobre lo que el ítem pregunta. Ya de entrada tenemos un 20% de posibilidades. Entonces, en esos casos, pedimos el análisis de este parámetro, que se calcula, en donde se calcula la dificultad, teniendo en cuenta, bueno, 0,5, como veníamos teniendo en cuenta antes, y a esto le sumamos el parámetro C sobre 2. Lo vamos a ver acá más claramente. Entonces, si nosotros tenemos que identificar, cuando pedimos este análisis, tenemos que identificar desde dónde nace la curva. En este caso, la curva nace en 0,3. Esto de acá es el parámetro C. Entonces, el parámetro C, que es 0,3 sobre 2. Si reemplazamos los valores, vamos a ver que 0,5 más 3 sobre 2, 1,5, 0,65. Me aumenta en esto la posibilidad de respuesta al azar. Bueno, como dijimos anteriormente, los modelos de 3 parámetros no son tan comunes como los de 1 y 2 parámetros, solamente se incluye este parámetro si tenemos, digamos, realmente la necesidad de determinar que existe una posibilidad de que haya, de que esté afectando este factor. Por ejemplo, en el caso de los test de personalidad, tiene que ver con la deseabilidad social, o en el caso de las habilidades, bueno, simplemente por adivinación o por azar, como dijimos en el ejemplo de recién. Entonces, ahí sí lo pedimos. Pero hay que tener en cuenta que a medida que uno incluye más parámetros en los modelos, más difícil es el ajuste para que luego ese modelo ajuste los datos, y también es mayor la cantidad del tamaño de la muestra que necesitamos, ¿no? Para hacer esos análisis. Bien. Vamos ahora con lo último, que es la función de la información. Dijimos que tenía que ver con el concepto de confiabilidad, el equivalente al concepto de confiabilidad, pero tiene algunas diferencias. La función de información, que se representa como I, y entre paréntesis el nivel de habilidad, que era teta, es para la TRI, lo que es el concepto de confiabilidad para la TCT. En la TRI, un ítem no será más o menos confiable en términos absolutos como es para la TCT, que nosotros calculamos un índice de confiabilidad para toda la prueba, no para cada ítem, o para cada subescala, pero no para cada ítem. Acá van a estar determinados sí para cada nivel de la escala. Y tenemos dos tipos de función de información. La del ítem propiamente dicha, que indica para qué niveles de habilidad ese ítem nos da una medición más precisa, es decir, que esté libre de error. A mayor valor de la función de información, menor es el error de estimación. Y después tenemos la función de información del test en conjunto, en donde se suman cada una de las funciones de información de los ítems, y para cada uno de los ítems, para todos los valores de los niveles de habilidad. Es decir, que el test no es igualmente informativo para todo el rango del nivel de habilidad, sino que va a variar en función de estos niveles. Vamos a verlo mejor en un gráfico para que se entienda. Acá tenemos un test que nos mide habilidad matemática, ¿sí? Bien, vamos a tener la curva roja, que nos mide el error estándar, el error de medición,
Y tenemos la curva azul que nos mide información. ¿Qué nos dicen estas dos curvas? Bueno, sí, nos dice que hay que fijarnos dónde está más bajo el error. El error nos da más bajo cercano a cero. Es decir, en aquellos sujetos que tienen un nivel de habilidad en matemáticas cercano a la media, este test nos va a aportar mucha información y poco error. A mayor información, menos el error con el que estoy midiendo. Ahora, cuando yo quiero medir con este test o diferenciar sujetos que tienen altos niveles de habilidad matemática, supergenios, supongamos, en este caso estoy midiendo con muchísimo error. Este test no me sirve para discriminar, por ejemplo, un sujeto que tiene un nivel de habilidad entre 3 y 4. Lo estaría midiendo con mucho error. Quizás porque los ítems sean, bueno, muy fáciles para este sujeto. Y tampoco me estaría sirviendo si yo quiero diagnosticar algún tipo de trastorno de discapacidad intelectual. Porque acá también me está midiendo, cuando existe un bajísimo nivel de habilidad, me está midiendo con muchísimo error y me está dando muy poca información. Entonces, este test, en conclusión, ¿para qué me sirve? Me va a servir mejor para aquellos sujetos que tienen un nivel de habilidad en matemática medio, cercano a la media. Bien, entonces, esto nos indica que estamos midiendo con menos error y más precisión, justamente, al nivel de aptitud cercano a cero. Bueno, además, dijimos que de la función de información del test en general, tenemos la función de información de cada ítem en particular. Fíjense acá cómo estas curvas, acá está representado solamente lo que es función de información y no error. Tenemos solamente esas curvas. Por ejemplo, veamos el ítem 6. El ítem 6 me está dando muchísima información en aquellos sujetos que tienen un nivel de habilidad alto, entre 2 y 3, ¿sí? Entre 2 y 3. Pero me da prácticamente información nula en aquellos que tienen un nivel, por ejemplo, de habilidad en la matemática cercano a la media. O sea, el nivel 0 me está dando nada. Acá vemos nada. Me lo está dando acá. Al contrario, el ítem 1, miren, me está dando muchísima información de aquellos sujetos que tienen un nivel de habilidad matemática cercano a la media, pero nada en los que tienen mayores y menores niveles. La idea es que cuando nosotros construimos un test es de incluir ítems que midan todo el continuum, ¿sí? Que nos permitan tener información acerca de todo. Cuando nosotros sumamos todas estas funciones de información de manera individual, vamos a obtener la del test. Y este test nos está dando el máximo de información en lo que tiene que ver con niveles de habilidades entre la media y un poquito más, y mayores niveles de habilidad. O sea, no nos está cubriendo todo el continuum, pero nos da bastante información de la zona media. Bien. Vamos ahora con las actividades que tienen que resolver. Bueno, la actividad 6 es una actividad teórica, por lo tanto tienen que recurrir a lo que hemos visto ahora en la clase y también la bibliografía especificada de la guía. Con respecto a la actividad 7, tenemos varias subactividades. En esta primera les dice que, dado un nivel de aptitud, atención cálculo, ¿dónde vamos a ver la aptitud? Acá abajo. Nivel de aptitud, nivel de habilidad, rasgo latente, todo lo vemos, siempre lo vemos en el eje X. Bien, de 0,5, bueno, tenemos que identificar. Nos pide qué probabilidad, las probabilidades ya sabemos que están en el eje de las Y, tiene este sujeto de responder correctamente. Fíjense que dice correctamente, no al 50%, sino al 100% el ítem 4. ¿Sí? Bueno, seguían por supuesto por la recta azul, que es la curva característica del ítem, y tienen que buscar la intersección. ¿Sí? Yo no les voy a decir, pero piqui, buscan la intersección y ahí tienen la respuesta. Bueno, vamos con la actividad 2. En la actividad 2 le está diciendo que tienen que identificar cuál de estos dos ítems, si el 1 o el 5, tiene mayor poder de discriminación. Bueno, para esto pueden utilizar la tabla, identificar las letras que hacen referencia a los parámetros y ver en la tabla
si las probabilidades difieren mucho o no, si difieren mucho o no difieren mucho del valor B en cada uno de los ítems que le está preguntando, en el 1 o en el 5. Además, se pueden ayudar por las gráficas, siempre siguiendo las curvas azules y ver las pendientes, ¿sí? Acá tiene una pendiente que tiene una determinada inclinación y acá tienen otra. Bueno, en función de lo que estuvimos viendo, ver cuál de los dos ítems sería el que genera mayor poder de discriminación y justificar por qué. Bueno, este es otro ejercicio, este no lo vimos específicamente, pero es muy sencillo. Les pide que en la siguiente figura indiquen cuál es el puntaje esperado, que es el que está en la I, digamos, de acuerdo a el nivel de habilidad o teta. Teta igual a 1, ¿sí? Entonces, con teta igual a 1 hacen la intersección y también van a obtener la respuesta. Bien. Y por último, tenemos lo que es la curva de información. Bien, la curva de información es la roja y les pide que en el rango que va de -3 a +3 identifiquen para qué valores se genera una mayor información en subtest de atención y cálculo. Bien, acá básicamente lo que tenemos que identificar dónde empieza el pico, empieza más o menos por donde corta el error. Entonces hay que identificar acá, menos 70 y no sé qué, y más 2. Bueno, ustedes lo pueden hacer eso porque lo calculan aproximadamente y les va a dar. Bueno, eso es todo. Creo que ya no quedó más filminas. No, eso es todo. Así que bueno, si tienen alguna duda, saben que lo pueden dejar en el foro. Espero haber sido clara, haberlos ayudado a resolver la guía. Y bueno, ya saben, cualquier consultita, estamos comunicándonos mediante el aula virtual. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo.